Hola, en este video, a cargo del grupo conformado por Sebastián Boado, Leonel Puente y la que les habla, Fernanda Arata, vamos a hablar acerca de por qué conviene invertir en México. Para esto nos hemos apoyado en una investigación basada en datos macroeconómicos de México, los cuales sostendrán nuestra postura. A lo largo del tiempo, México ha ido tomando importancia y poder económico, con lo cual ha llegado a ubicarse entre las economías más importantes de América y la 11ª más importante del mundo. Esto gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Estados Unidos, México y Canadá, que entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Gracias a esto, México se ha convertido en el segundo exportador más importante de Estados Unidos y el tercer importador más importante del mismo. Además, México ha abierto las puertas al comercio internacional con 46 países. Y según la Agencia Central de Inteligencia, CIA, el comercio bidireccional de bienes y servicios en México en el 2017 alcanzó la cifra de 623.000 millones de dólares. Los tratados de libre comercio firmados por México han permitido que el país aumente la comercialización de bienes y servicios producidos y que gracias a esto se genere mayor empleo para los trabajadores y que aumente la participación y la creación de empresas tanto locales como extranjeras, ya que al mantener una economía estable, México se convierte en un objetivo interesante para los inversionistas. El gasto público o gasto de gobierno corresponde a todos los pagos en efectivo por actividades operativas del gobierno, lo cual incluye bienes y servicios, sueldos y salarios de los empleados, intereses y subsidios, beneficios sociales y alquileres, entre otras cosas. En el siguiente gráfico podemos observar que durante el periodo 2013-2016, el gasto del gobierno ha mostrado un leve decrecimiento de 2.57%, pasando del 21.55% al 20.99% respectivamente. Podemos decir en líneas generales que el gasto del gobierno representa un 21% del PBI. La tasa de desempleo mide el nivel de desocupación de la población económicamente activa, es decir, de los 14 a 65 años que cuentan con la capacidad y disposición de trabajar y que actualmente no cuentan con un trabajo. En el siguiente gráfico podemos observar que el porcentaje de desempleo en México a partir del año 2013 al 2017 ha ido decreciendo considerablemente en un 30.35%. Por el contrario, la tasa de empleo mide el nivel de ocupación de la población económicamente activa y en el siguiente gráfico podemos observar que en los años 2013 y 2014 se produjo un decrecimiento de 0.88% en la tasa de empleo. No obstante, para el 2014 hacia el 2017 se observa que hubo un crecimiento de 1.58%. El porcentaje de población bajo la línea de la pobreza se refiere al porcentaje de las personas que viven bajo la línea de la pobreza nacional. Esta medición ha sido desarrollada tradicionalmente desde una perspectiva unidimensional en la cual se utiliza el ingreso como una aproximación al bienestar económico de la población. En el siguiente gráfico podemos observar que durante el periodo del 2012 al 2016 el porcentaje de población bajo la línea de pobreza nacional descendió en 1.9%, pasando del 45.5% en el 2012 a 43.60% en el 2016. En este periodo de tiempo, su máximo nivel de pobreza lo alcanzó en el 2014, llegando a un 46.20%. Como se puede apreciar, el porcentaje de población bajo la línea de la pobreza nacional es un tanto alta, de 43.6% en el 2016. El índice de competitividad laboral lo publica anualmente el Foro de Economía Mundial, el cual es una fundación sin fines de lucro. El índice de competitividad laboral mide la capacidad de los países para proveer de prosperidad a sus pobladores. Esta información, la forma de cuantificar dicha información es en base a 12 pilares importantes. Y según como podemos apreciar en el gráfico, en el periodo 2013 al 2017, México obtuvo en el ranking de competitividad
la mejora de su posición disminuyendo 4 posiciones, pasando de la posición 55 de 148 a la 51 de 137 países. Su peor posición en este periodo de tiempo la obtuvo en el año 2014, posicionándose en el puesto 61 de 144 países. El tipo de cambio nos indica la relación de interconvertibilidad de una moneda respecto a otra. En este caso analizamos el peso mexicano respecto al dólar estadounidense. Y como podemos observar en el siguiente gráfico, durante el periodo 2013 al 2017 se puede apreciar una fuerte devaluación del peso mexicano que llega a ser de 49.72%. En el 2013 la moneda se revaluó en un 3.01% y en el 2014 se evaluó en un 4.07%. Pero los siguientes años el peso mexicano tuvo una devaluación del 19.23% y 17.77% respectivamente. En el año 2017 no hubo ningún cambio significativo, ya que se devaluó en 1.41%. Como se puede apreciar en el gráfico, el PIB real de México está creciendo de manera sostenida durante el periodo de estudio, creciendo en un 11.55%, aumentando de 1.152 billones de dólares a 1.285 billones de dólares. Eso se debía a un aumento de la producción y de los servicios ofrecidos en México. Como se puede apreciar en el gráfico, el PBI nominal de México varía a lo largo del tiempo, mostrando un decrecimiento del 9.73%, pasando de 1.274 billones de dólares a 1.15 billones de dólares. La diferencia con el PBI real se debe a la variación de los precios. Comparando el PBI nominal de México con otros países, se puede apreciar que México ocupa el 14º lugar en el ranking mundial. Hola, soy Leonel Puente y voy a hablar sobre el comportamiento del PBI per cápita de México durante el 2013 al 2017. El PBI per cápita de México ha mostrado un decrecimiento del 14,4%, siendo el año 2016 el peor de ellos. Sin embargo, la CIA lo ha considerado en puesto 91 comparado con el resto del mundo, y además en el último año ha demostrado un crecimiento del 5,44%, es decir, se ha mantenido constante, mostrando un destino apropiado. El gráfico nos muestra que el déficit fiscal entre 2013 y 2014 aumenta y luego disminuye sostenidamente hasta el año 2016, donde nuevamente aumenta para el 2017. Durante el periodo de análisis, el déficit fiscal comienza con un 2.7% y termina con un 1.9%. México, comparado con el mundo, ocupa la posición 85 de 222 países en lo que se refiere a este indicador. Bueno, ahora hablaremos sobre el déficit externo. Durante el 2013 al 2017, el déficit externo aumentó en un 57%, pasando del 1,15 al 1,81%, teniendo su peor año en el 2015, donde llegó a 2%. A partir de ahí, se mantuvo constante durante 2 años consecutivos. En México no existe la tasa de encaje legal obligatoria, por tanto los bancos del país no están obligados a mantener reservas por los impuestos que reciben. Como se observa en el gráfico, la economía mexicana durante el periodo estudiado ha aumentado su inflación del 3.81% al 6%. Si comparamos México con el mundo, ese indicador lo ubica en la posición 188 de 227 países. Durante ese periodo hubo un crecimiento de la tasa de interés interbancaria, ya que pasó de 4.28% a 7%. Al comienzo de este periodo mostraba un decrecimiento de 4.28 a 3.32% durante los 3 primeros años. Desde el año 2015 en adelante se puede apreciar un incremento de la tasa de interés, ya que pasa del 3.32 al 7.05%. Este reflejo de la tasa de inflación, que para el año 2007 fue del 6%. En México, el total de reservas menos el oro muestra una disminución del 2.83%,
durante el periodo 2013-2017, pasando de 175.432 millones de dólares a 170.458 millones de dólares, teniendo la mayor cantidad de reservas en el año 2014, de 190.923 millones de dólares. México, comparado con el mundo, ocupa la 10ª posición en lo que respecta a este indicador, encima de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Soy Leonel Puente y voy a hablar sobre el comportamiento del PBI per cápita de México en el transcurso de 2013 al 2017. El PBI per cápita de México mostró un decrecimiento del 14,4%, siendo el peor año del 2016. Según la CIA, México se encuentra en la posición 91 comparado con el resto del mundo, datos en dólares. El último año mostró un aumento del 5,44%. En conclusión, el PBI per cápita de México se ha mantenido estable. Sobre los empleos netos sobre los empleos de México. Bueno, en el año 2013 los empleos alcanzaron un monto de 634.000 billones de dólares. Para el año siguiente, esa cifra aumentó. Y bueno, así fue sucesivamente hasta el año 2016, que llegó a la cifra de 1.258.000 billones de dólares. Para el año siguiente tuvo un decrecimiento, como podemos ver acá. Asimismo, esto quiere decir que para 2017 en adelante es más común invertir en México, ya que bueno, se muestra un buen panorama como observamos en este gráfico. Ahora les hablaremos sobre inflación. Durante ese periodo, la economía mexicana tuvo un aumento en el porcentaje en un 57.48%, pasando de 3.81 a un 6% que es más que estimado. La inflación mexicana tuvo su máximo porcentaje el año pasado. Bueno, ese es un ligero punto en contra al momento de invertir. Además, el presidente Peña Nieto afirma que para los inversionistas México es un país confiable y estable en el momento de invertir. Esto se ve reforzado debido a que últimamente México y Francia firmaron más de un centenar de tratados comerciales, lo cual es muy beneficioso para México como punto de inversión. A continuación, la entrevista dirigida por mi compañero Leonel al profesor Urteaga, profesor de macroeconomía, dándonos su punto de vista acerca de México como punto de inversión. Víctor, ahora estoy con el profesor de macroeconomía, Luis Urteaga, y él me brindará la información de por qué invertiría en México. Bien, México es un país grande, tiene más de 80 millones de habitantes, es el país más grande de Latinoamérica. Es un país que tiene un potencial increíble, un PBI muy grande. México es un país que exporta muchísimo, pertenece al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Tiene muchas inversiones extranjeras directas, de empresas norteamericanas básicamente. México es un país que pertenece a la Alianza del Pacífico, que como tú sabes está compuesta por México, Colombia, está Perú y Chile, y se considera que en el futuro va a tener un mercado muy grande, o sea, si sumas todos esos países vamos a hacer un mercado muy grande, entonces hay mucho interés por parte de la Alianza del Pacífico. Adicionalmente a eso, México es un país que ha desarrollado mucha tecnología, mucha industria por el mismo hecho de que ha captado muchos capitales extranjeros. Yo calculo que muy pronto México, si todo va bien y Estados Unidos crece y sigue creciendo como sigue creciendo hasta ahora, va a ser un país con un potencial increíble. Todavía tienen algunas diferencias en ingresos, tienen mucha pobreza, etcétera, etcétera, pero lo van a ir superando. Ahora, hay un factor que es importante, el nuevo gobierno a partir del próximo año, que es un gobierno de carácter socialista, veamos cómo van desempeñándose, cómo van desenvolviéndose y de acuerdo a eso habría que mirar a México, ¿no? Ahora, definitivamente México es un país que sí va para arriba. Si tú me dijeras, ¿inviertes o no inviertes en México? Te diría que sí. Con todo lo que te he dicho, creo que es más que suficiente. Muchas gracias, profesor. Ok, listo.
En primer lugar, haciendo un análisis macroeconómico de México, podemos concluir que tiene indicadores positivos como el PIB real, que ocupa la 14ª economía del mundo. Las reservas internacionales es la 10ª más alta del mundo. Su gasto de gobierno es el 21% de su PBI. La tasa de desempleo es 3.42. Otros indicadores son los factores como su déficit fiscal, que es 1.9% en el PBI. La facilidad para hacer negocios está en el puesto 54. Su índice de competitividad se encuentra en el puesto 51. Otros factores preocupantes son su tasa de inflación, que es 6% en el año pasado, y su índice de corrupción, que se encuentra en la posición 135 de 180 países. Una ventaja que se tiene al invertir en México es el Telecan, que da la facilidad de exportar a Canadá y sobre todo a Estados Unidos, lo cual da una puerta abierta para poder vender productos a esos países, con suma ventaja libre de impuestos. Además, hay que tomar en consideración la potencia del mercado interno mexicano, lo cual se refleja en su PIB per cápita y una población de 129.2 millones de habitantes. La inversión sería totalmente recomendable si apostamos a que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se va a mantener en el tiempo. Pero hay que tomar en cuenta la situación actual donde el presidente Donald Trump ha puesto ciertos inconvenientes al tratado. Pero como en Estados Unidos hay equilibrio de poderes, el Poder Ejecutivo no puede realizar acciones sin antes consultar con las diferentes instituciones como el Senado, cuya mayoría de poder la tiene el Partido Republicano, o la Cámara de Representantes, que la tiene el Partido Demócrata. Podemos esperar que el tratado siga vigente, pese a los problemas que puede ocasionar el presidente Trump. Un aspecto que podría ser preocupante son los altos niveles de corrupción en México, lo mismo que el nuevo gobierno que asumirá el presidente López Obrador, del partido Movimiento Regeneración Nacional, de tendencia izquierdista, el próximo año 2019. Si bien es cierto puede tener ideas populistas, pero también ha prometido una estabilidad económica asegurando un manejo profesional e independiente del Banco de México, no aumento de los impuestos en términos reales ni aumento significativo de la deuda externa, combate a la desigualdad y a la pobreza, una justicia independiente sin expropiaciones, etc. Obviamente se va a enfrentar a una realidad complicada. Esta situación hace recordar cuando en el 2011 en el Perú ganó el presidente Ollanta Malatazo, también de izquierda, pero pudo mantener una economía estable sin mayor sobresalto. Vistos los escenarios externos e internos, podemos recomendar la inversión en México. En conclusión, México es un país muy atractivo para las inversiones.